¿Un despiadado y de corazón frío puede volverse en alguien noble y cálido? Las respuestas siempre variaban en un sí, no, tal vez. Por fortuna para mí, la respuesta fue un sí. Fui el primer demonio creado por Asmodeus, era un ser cuya alma y corazón parecían inexistentes, a donde iba, siempre había muertes, destrucción, nada me detenía, logré extinguir casi a la mitad de la humanidad, por esas razones solían llamarme el Caballero Oscuro. A lo largo de mi vida hice muchas atrocidades, cada pelea, cada ser, cada vida, cada alma, para mí solo eran escorias ocupando espacio. Todo comenzaría a cambiar cuando había llegado a un castillo, mis súbditos estaban ahí comiéndose los cadáveres que estaban allí, yo simplemente sonreía, pues por lo visto se habían conseguido un gran banquete, pero en esos entonces vi a una joven la cual estaba triste, me acerqué, al parecer a quienes se comían eran a su familia, yo les dije a mis súbditos que se detuvieran, pero ellos se negaron a mi orden, no sé qué ocurrió, pero me sentía indignado por lo que estaba viendo, le dije a la muchacha. Juro que me las pagaran, esto es un abuso señorita, la protegeré, hay que salir de aquí o ellos la matarán. Acto seguido dejé a la joven en un lugar seguro y me deshice de ellos, solo pude decir: malditos, ahora veo las cosas como son. Desde ese momento comenzaría a tener una perspectiva muy diferente a lo que creía era errado, lo que pensaba que era bueno, ahora me resultaba repulsivo, las acciones de antes, ahora me lamentaba por haberlas hecho, lo raro es que esa muchacha no me temía, de hecho sentía lástima de mí, por alguna razón me sentía cómodo a su lado, conforme pasaban los años sentía más atracción por ella, yo la protegía de todo ser que se le acercara, llegó a cumplir los 19 años, se había vuelto una mujer hermosa, sin embargo yo no cambiaba, parecía que la edad no me afectaba en nada, llegué al grado de decirle mis sentimientos que nunca tuve. Amor. Y por fortuna fue correspondido. Una bella criatura había nacido del fruto de nuestro amor, Clarissa era su nombre, no era humana, pero tampoco un demonio, era una nefilim de doble estirpe, una niña la cual era muy parecida a mí pero con la belleza de su madre, al fin tenía lo que para los humanos era normal, una familia. Pero la desgracia de un pasado indigno, es que tiende a regresar. Una de las guerras más fuertes se había desatado, la primera guerra del multiverso, esta abarcaría otras que serían las que comúnmente se miran en los libros de historia. En esos entonces todos los maestres, especies que nunca había visto, peleaban por el equilibrio del todo, el que más estaba afectando era uno de los maestres más fuertes, el maestre de la oscuridad, mi antiguo amo. En esos entonces él tenía todo un ejército, sin mencionar que tenía un ser que era una especie que habían sido creados como objetos de paz, pero ese sujeto lo tenía como objeto de destrucción, era un monocronía conocido como el Oscuro, el cual había matado a varios seres sin parar, era como ver un ejército de un solo hombre, mientras Asmodeus me había localizado y en esos entonces vino a atacarme, él decía que yo era un traidor y que a la gente traidora nunca se le perdona, me empezó a atacar. Yo peleaba con todo, pero ese bastardo aprovechó un pequeño descuido para matar a mi esposa y que sus secuaces se llevaran a mi hija, después de eso él se había ido, yo no pude contener la ira que me cegaba, fui corriendo en busca de mi hija, y en el camino había destruido toda una ciudad. Días pasaban, meses, me había calmado, pero para mi desfortunio, nunca pude encontrarla, llegué a pensar que ya la había matado Asmodeus, como venganza por haberle traicionado, me sentía devastado, en esos entonces yo quise pagarle con la misma moneda, hacerle algo para que en verdad me considerara un verdadero traidor. Luego mucho tiempo de planear mi estrategia, fui directo a donde Asmodeus estaba, le dije que aceptaría ser el ser sin alma y corazón, después de todo, ya había perdido lo que más amaba en el mundo, él solo sonrió y dijo: tú eres un demonio, para tu mala suerte un ser como tú no puede ser feliz, fuiste creado para causar destrucción, no debería perdonarte, pero lo haré porque eres una pieza importante, así que realiza tu objetivo, y esta vez no me falles. En esos entonces atacaba como lo hacía antes, pero esta vez con una diferencia, era dejarlos vivir, quería aproximarme a algo muy grande, todo empezaría a terminar si me deshacía de uno de los problemas más graves para los maestres, el Oscuro, sabía
sabía que si él moría, lo demás ya no sería tan difícil. Eso hice junto con la maestre del equilibrio y un ser cuyo rostro no se veía, sin embargo necesitaría toda la ayuda para lograrlo. Entre los tres le atacamos, y con una espada legendaria le dimos fin, destruimos su alma para que jamás resurgiera. Al ver eso Asmodeus quedó sin habla. No conforme con eso, en mis años que estuve fuera de su ojo, ubiqué a otro sujeto que causaba devastaciones con su ejército. Era un ser que se alimentaba de sangre, uno de los reyes de los vampiros, Drácula. Con él hice algo para detener a su ejército, di su ubicación a los cazadores, y ellos no tardaron en enfrentarse a todo su ejército. Asmodeus estaba a merced de su hermano Metatron, tuvo que retirarse, pero sabía que regresaría y se vengaría de aquel que le costó la guerra. Por fin la guerra acabó, pero mi tristeza era grande, había perdido todo, mi esposa, mi hija, aunque no regresaría a ser el desalmado de antes, sería un héroe, traté de ayudar a quienes lo necesitaban. A pesar de ello, no podía olvidar la felicidad que tenía con mi esposa y mi niña. Quería llorar, pero era como si algo me lo impidiera. En mi transcurso escuché unos ruidos, como si fuera de una batalla, e inmediatamente fui a ver qué pasaba. Lo único que pude ver era una casa en llamas, una masacre, y en medio de esa matanza en un árbol vi a 4 individuos, y al parecer ellos estaban como los otros, muertos. Sin embargo uno todavía lograba moverse. Al verle la cara me sorprendió, él se veía similar a un sujeto con el cual llevaba una rivalidad. Al lado de él estaba una mujer, que por desgracia ya no tenía pulso, solo podía observar que mecía un pequeño bulto muy lentamente. ¿Sería posible que lo que cargaba siguiera vivo? Pensé, me puse enfrente de él, hincándome y delicadamente quité un poco las sábanas. No podía evitar sentir un hueco en el corazón. Era una niña, con un dulce rostro, ella me recordaba a Clarissa. En esos entonces vi al padre, sabía que ya no le quedaba tiempo. Al principio no sabía si dejarla o llevármela, pero en esos entonces tomé a la pequeña, pero sentía que él no quería entregarla a cualquiera y dije, yo la cuidaré de todo, te lo prometo. En esos entonces sonrió y soltó a la niña. Al mirarla noté que tenía un amuleto. Ese amuleto yo lo recordaba, era el mismo amuleto que tenía mi rival. Entonces, el cadáver que estaba frente a él era Drácula y él era Nero. Me pregunté, al verlo supe que había dejado este mundo. Quizás no me recordaba o tal vez sí, nunca supe, pero era claro una cosa, él me había dejado su tesoro más valioso, y como prometí iba a cuidar a la pequeña. Qué irónico, cuidaré a la pequeña de mi rival, pensé. La bebé solo me observaba dando una pequeña risita, y le dije sonriendo, bueno pequeña, parece ser que el destino nos ha unido, no te preocupes, te protegeré sin importar nada. Lamentablemente no sé cuál es tu nombre, pero tengo uno pensado, te llamaré Mireia. Es buen nombre, jeje, ¿te gusta pequeña? Por la sonrisa que daba yo diría que sí. Ella y yo éramos seres muy similares, ambos no éramos humanos, ambos perdimos todo. No sé si fue coincidencia o causa del destino que nos juntáramos, pero agradezco mucho ese momento. A medida que crecía, yo le contaba historias de muchas cosas, desde cuentos infantiles, hasta acontecimientos de su padre y yo. Ella solo se sorprendía y quería saber más. Llegué incluso a enseñarle algunas técnicas de batalla para que se defendiera por si acaso yo no estaba. Ella ya tenía los 14 años, realmente era una linda muchacha. A veces le decía de cariño Lady. Admito que siempre que la veía, me hacía pensar en lo que pudo haber sido mi pequeña Clarissa junto con mi esposa. Por las noches no paraba de sentirme culpable por no haberlas ayudado cuando más me necesitaban, pero siempre Mireia venía a verme. Esa sonrisa cálida que daba, me hacía sentir mejor. Ella llegó a decirme, ¿sabes, papá? A veces igual me pongo como tú, ya que hace tiempo mi otro padre me dio parte de sus recuerdos, y tan solo imaginarme la vida que hubiera sido con ellos me hace sentir algo melancólica, pero también me siento muy feliz, porque sé que a ellos les importa y sobre todo te importa a ti. Ella empezaba a derramar unas lágrimas, pero no dejaba su dulce sonrisa, y sonriéndole, le dije, para mí tú fuiste un milagro más, que me dio la vida y eso agradezco. Acto seguido le di un beso en la frente, ella me abrazó y después de un rato se durmió. La cargué y la llevé a su cama. Más adelante fui al lugar donde hice la tumba de mi hija y de mi esposa. Siempre dejaba algo para honrar sus memorias. No pensé que esa sería la última vez que estaría tranquilo.
A la mañana siguiente, justo cuando salía el sol, vi el pequeño hogar invadido de unos demonios. Mireya. Grité mientras corría, eran demonios de alto élite, sabía que Asmodeus no pararía hasta vengarse de mí, comencé a batallar con todos ellos, pero esta vez, fui por mi prioridad, no dejaría que se repitiera el hecho. Al entrar a la casa, noté que ella no estaba. ¿Se la habrían llevado? Me pregunté, pero entonces sentí una pequeña esencia que estaba en el sótano. Sin pensarlo dos veces fui al sótano. Estaban otros dos demonios, los cuales liquidé sin más. En unos escombros la pude ver, estaba muy asustada. Al verme no evitó correr hacia mí llorando. Sabía que ese bastardo quería quitarme todo de nuevo, pero esta vez no se lo permitiría. Sin embargo, no podía ponerla en riesgo. La llevé a un lugar seguro, pero ellos nos perseguían, así que tuve que decirle: Mireya, aquí estarás segura, pero si ves a unos de esos demonios, vete lo más antes posible, no mires atrás, yo estaré bien, te lo prometo. Ella empezó a llorar más, no quería soltarme, pero no había de otra, así que me dijo: Prométeme que nos volveremos a ver. Yo le respondí: te lo juro por mi vida. Una vez dicho nuestra promesa, nos separamos, fui directo a ellos, y sin más empecé a pelear con todos a la vez. Podía leer todos sus movimientos, sin embargo aprovechaban algunos de mis descuidos para atacarme, pero ni eso serviría. Fui asesinándolos uno por uno, cada vez más brutal que el anterior, hasta que ya no había más oponentes. Rápidamente fui a ver si Mireya aún estaba ahí. Lo que vi me dejó sin habla. Había manchas de sangre. Por un momento pensé que era de Mireya. Todo lo contrario. La sangre que se veía era de ese ser. En el suelo estaba escrito: él me atacó y yo solo me defendí. Padre, no sabía qué pasó aquí, pero por lo que contemplaba mi pequeña ya no sería la misma. Pude sentir su presencia, pero conforme la sentía disminuía. No cabía duda de que ella se había alejado demasiado, así que fui a buscarla. Sin embargo, nunca estaba donde la percibía, solo se miraban cadáveres con 2 marcas de colmillos, o incluso con señales de violencia. Sabía que Mireya había despertado lo que todo vampiro tiene que lidiar: la sed de sangre. Seguí el rastro que dejaba, y también ayudaba en lo que podía a la gente. Razones como estas fui conocido de otras formas, entre ellas fue el héroe oscuro. A medida que pasaba el tiempo, las cosas cambiaban, algunas para el bien y otras para el mal. Mientras, la presencia de ella desaparecía y aparecía, al menos sabía que estaba viva. Uno de tantos lugares donde quedó desaparecida la esencia de Mireya, fue cerca de un laboratorio, el cual, por lo que escuché, hacían experimentos para crear el arma perfecta. Por un momento pensé que podría encontrar por fin a mi pequeña Lady, así que sin más entré a ese lugar, y todo experimento que venía a mí, lo destruía sin más. Al llegar con el científico, no había nadie, pero pude mirar unos documentos. Ira y rabia fue lo que sentí. Esos documentos eran de mi pequeña, no sabía si la habían trasladado o no. En esos entonces destruí ese lugar, con todos los que estaban ahí. Alcancé a ver algunas coordenadas de otros laboratorios. Me propuse a ir a cada laboratorio hasta encontrarla. Por cómo estaban las cosas, tanques, por lo visto una guerra más había comenzado. Esta guerra sería la cúspide de muchos seres, un suceso inolvidable. Cada laboratorio, cada base que me encontraba, cada enemigo, era eliminado del mapa, justo cuando empezaba a perder la esperanza de encontrar a aquella que me daba motivos de seguir viviendo. Alguien me atacó, la figura de un hombre, vestido de rojo y amarillo, con pantalones negros y unos ojos que representaban solo el placer de matar. Asmodeus, después de tanto, se presentó ante mí y burlonamente dijo: parece que aún no encuentras a la pequeña que te encargaron, ¿no que prometiste protegerla? Eres patético. No pude contenerme, lo ataqué sin parar. Podía leer sus movimientos, pero él no se inmutaba, al menos eso creí. Más y más su poder aumentaba, al igual que el mío. Golpes, ataques, hicieron que ambos tuviéramos heridas graves, aunque Asmodeus se llevó la peor parte. Él estaba débil, podía ganarle y evitar que causara más miserias. Sin embargo, ni yo contaría con lo que hizo. Se nota que te cree demasiado bien, aunque, créeme que si me matas tu hija morirá también. Dijo con una sonrisa. ¿A qué te refieres? ¿Cómo que mi hija? Dije con un tono enojado y a la vez dudoso. A lo que él respondió: si tu hija, la primera, creo que se llamaba Clarissa, no. Después él llamó a unos de sus lacayos y mostrando a una muchacha.
Se parecía a mí pero con la belleza de su madre. Era ella, no cabía duda, quería tomarla y abrazarla, pero en esos instantes sentí una punzada, mi cuerpo dejó de moverse, una espada me había atravesado, la muchacha junto con el secuaz de Asmodeus, se desvanecían a lo que dije. Lo que mostraste solo era una ilusión, creada para alguien como tú, estúpido traidor. Pero si te sirve de consuelo, esa chiquilla tuya pudo escaparse, sin embargo, ni yo sé si sigue viva o muerta, pero creo que lo sabrás pronto, ¿no lo crees, novato oscuro? Dicho eso, encajó más la espada dejándome en el suelo, después solo río sacándomela lentamente, dijo. Tú eras perfecto, pero tu único error fue tener esa basura llamada amor. Acto seguido desapareció. Por desgracia, la espada que poseía era una que mataba a todo ser inmortal. No quería morir sin antes hacer mi última hazaña. Debía dar mi poder a alguien digno, pero por otro lado dije con furia. Soy un idiota, voy a morir sin haber podido cumplir aunque sea una de mis promesas. Vaya que soy patético. En esos entonces vi a un joven caminando, su esencia se me hacía algo familiar, no sé por qué, pero ya sabía a quién darle mi poder. Poco a poco me acercaba a él, mientras él venía a mí. Al estar los dos al frente, le di mi sombrero, junto con mis poderes. Lo último que le dije fue: es mejor que te vayas, estarás en peligro si sigues aquí, espero que seas mejor que yo, cuídate mucho, no te dejes corromper por nada ni nadie. Él estaba confuso pero me hizo caso. Yo solo contemplaba mis últimos momentos, hasta que vi una silueta que se acercaba lentamente, me tocó la mejilla, su mano era suave y delicada, como si fuera una muñeca. Al mirarle la cara, no pude creer lo que veía, era Mireia. La cual al verme se cayó de rodillas, tomándome y abrazándome llorando. Ella decía: ¿Por qué? Porque cuando te encuentro por fin, te vuelvo a perder. Yo no quería verte de esta forma, papá. Le dije sonriéndole. Sabes, al menos contigo pude cumplir mi promesa de verte, aunque no me hubiera gustado que fuera de esta forma. Escucha, tú fuiste algo más que una simple niña que debía cuidar, fuiste lo que me mantuvo cuerdo, lo que me daba motivos para seguir viviendo después de lo que pasó con mi familia, fuiste mi tesoro más preciado, la tercera persona que me enseñó, que hasta un ser desalmado como yo, puede amar, sonreír, enojarse, estar triste, sentirse vivo. Gracias por todo, mi dulce Mireia, mi lady, mi dulce y hermosa hija. Terminando esas palabras comencé a llorar por primera y última vez, cerrando lentamente mis ojos, recordando todos los momentos tanto buenos como malos. Tal vez no pueda ver a mi esposa y a mi hija por las fechorías que hice en mi pasado, tal vez haya una posibilidad, quién sabe. La vida y la muerte son impredecibles, solo espero que un día vuelva a ver a las personas que me convirtieron en lo que fui y seré. Un héroe.